Listo. Bueno, mi nombre es, como dijo Fernando Hernández, yo vengo de, se llama Costa Rica. Tenemos un problema, no logramos Rica o la maestra. Tres, cuatro, ferrocarril. Uno llega a ver, sabe lo que dice el resto, no sabe. Entonces, después van por ahí. A muchos inclusive les suena se suma que me diga usted, qué bonitos que son las mujeres en Colombia. Sí, yo estaba en Colombia, pero no soy de ahí. Pues hasta aquí, porque era uno como un colombiano. Ah, me parece nuestro al Colombia. Y bueno, lo mismo ahora y hablar un poco sobre estos temas que vamos a estar hablando hoy. Fundamentalmente, les pido que piensen bien. Eh, la playa, 3 días va en una tienda de campaña. Eh, ¿Qué pensarías antes de irnos a las grandes puntos pivotales que hay que pensar antes de ir? Comida. La comida, correcto. Hotel. El hotel, ¿a dónde voy a quedar? El clima, la temperatura, yeah, la seguridad, la distancia, el pan, el bloqueador, la pescar, la ruta. Entonces, si usted piensa, todos tienen un elemento cuantitativo. Número de kilómetros, 300 kilómetros. Horas que vamos a la cantidad de playa. Todo se puede. Usted no va a la playa y cuando o sea, a ver, la cantidad de bloqueador. Ese es un riesgo bueno. O usted no piensa, por ejemplo, en el hotel. Ese es un amarillo. O el riesgo de ahogarse. Es que por ahí en el asunto de riesgos hay una llamada metodología de las matrices del riesgo, el valor, por lo cual las calificaciones de riesgos tienen aplicado. Yo en los últimos sobre esto, y una crítica que se quiere bastante ácida respecto de esta herramienta. Califica los riesgos. Uno no piensa la que defiende impacto probabilidad y entonces yo empiezo a decir pero qué pasa si no están en la misma cosa el impacto probabilidad. ¿Qué quieren decir? ¿O qué quieren decir? Cada uno de nosotros tiene una categorización semántica distinta. Me he tenido que enfrascar en interminables discusiones para este riesgo, este es, no, este es moderado. Son interminables las discusiones. No son objetivos, ¿por qué? Porque no podemos no poner tanto a hacer análisis de seguridad. Tampoco podemos de alguna manera cuantificar
Las mitigaciones. Una de las grandes ventajas que yo creo que tenemos con este asunto es que podemos cuantificar muchas de las mitigaciones y lo vamos a ver a continuación. Yo tengo inclusive un canal en YouTube donde comparto sobre estos. En ese canal de YouTube inclusive tengo un playlist específico que habla sobre estas desventajas. Ahora bien, estos ejemplos antes de continuar, para que veamos un poco respecto de las ideas que quiero propiciar en nuestra discusión hoy en la tarde. Fíjese en esos 5 diferentes tipos de riesgos que hay ahí. Errores contables, accidentes laborales, los balones de clientes, fallas de suministro eléctrico, derrames de químicos. Yo pondría uno más, derrumbes, o cualquier otro de estos tipos de eventos de riesgos. ¿Qué tienen en común esos elementos, esos tipos de riesgos? Que es muy difícil categorizarlos en esta categoría que está construida en la parte de probabilidad para que sean riesgos que sean multifrecuencia. Piense que todos esos riesgos de ahí son multifrecuencia, es decir, en un año se pueden presentar más de una vez. Tengo un amigo mío que viaja mucho, se llama Víctor. Viaja mucho, él de hecho vive, fuimos compañeros en el colegio, él vive en Costa Rica, pero trabaja en México. Entonces se va los fines de semana, es un vuelo de 2 horas y media, ahí vuelve a México, tiene un buen puesto ejecutivo, y a él, a pesar de que viaja tanto, siempre tiene mucho temor de subirse en un avión. Siempre pasa con pastillas y pasa con píldoras. Y Víctor, no te pongas, me lo topo muchas veces en el club VIP los lunes en la mañana, cuando yo viajaba antes más, en el club en el aeropuerto, y él nervioso, nervioso siempre. Me lo topaba varias veces al año. Y un día le pregunto, y Víctor, hoy estaba muy tranquilo el Víctor, y le pregunto, ¿y qué te pasó? ¿Por qué estás tan tranquilo? ¿Te tomaste algo? Y me dice, no, ¿viste que ayer hubo un accidente aquí en el aeropuerto? Sí, una avioneta como que se descarriló y no pasó nada, pero me dice, sí, como hubo ese accidente ayer, entonces yo hoy estoy muy tranquilo porque yo sé que hoy no va a pasar nada. Y uno dice, ¿por qué? O sea, ¿por qué nos reímos? ¿Por qué nos da risa ese tipo de cosas? Bueno, porque aquí estamos hablando de la independencia de los eventos de riesgo. El hecho de que un evento se haya propiciado en determinado momento no significa que no vaya a poder suceder después. Algo así sucede con esos riesgos que tenemos acá. Usted, una vez que un riesgo se materializa, uno no puede decir, este riesgo no va a volver a suceder, porque su naturaleza independiente hará que podría volverse a repetir más de una vez por la frecuencia. Cuando usamos entonces una escala de frecuencia o de probabilidad, esta probabilidad es baja y esta es alta, y usamos 5, 6 o 7 escalas, independientemente del número, estamos asumiendo ingenuamente que los riesgos son de naturaleza binaria, se dan o no se dan. Y muy pocos riesgos admisiblemente son binarios. O sea, yo podría pensar, por ejemplo, en la concesión de una patente, de un permiso estatal, que o me lo dan o no me lo dan. Una obtención de un negocio, me lo dan o no me lo dan. Pero son realmente muy pocos los riesgos que una vez que se den, ya se cierra la puerta y ya no vuelven a poderse dar. Entonces aquí hay un problema con la escala vertical que tienen estas matrices que no nos permiten la multiplicidad de los riesgos por unidad de tiempo, digamos, por año. Hace unos días cerramos una encuesta de opinión en los grupos que tenemos en LinkedIn y hacíamos esa pregunta, porque de manera alternativa a las matrices de riesgo, y evidentemente eso es lo que yo voy a presentar hoy, se encuentran pues precisamente las herramientas de simulación de Monte Carlo, es decir, herramientas para cuantificar los riesgos. El apostolado que tenemos, de lo que estamos hablando aquí es de cuantificar los riesgos. Y la gente uno pregunta, ¿cuál es la principal dificultad de la simulación Monte Carlo? ¿Qué es lo que la gente piensa de ella como herramienta de gestión de riesgos cuantitativa? Aquí están las respuestas. Esto está mal dibujado. Aquí está. La principal dificultad de la simulación Monte Carlo como herramienta de gestión de riesgos, esto es una encuesta de 132 respuestas. Casi que la mitad dice requiere datos previos. Y de manera equitativa es compleja y especializada y el software es caro. O
sea, básicamente esta casi que es dominante por el doble de las otras dos. Y fíjese qué interesante, esto es lo que yo precisamente a lo largo de la carrera, de estar haciendo 20 años de análisis de riesgos, es lo que siempre me encuentro. No va a una empresa, se las encuentra haciendo mapitas o mapas de riesgo. Por cierto, los mapas de riesgo en inglés se conocen como Colored Risk Analysis Pictures. Colored Risk Analysis Pictures, CRAP. Quiero ustedes que sepan lo que significa CRAP, sabe acá qué significa. Entonces, de manera antagónica, herramientas como estas, efectivamente, el cliente, la empresa, básicamente uno pregunta, ¿y por qué usan matrices de riesgo si saben que la simulación Monte Carlo es mejor? La respuesta que siempre te encuentras, o que la mayoría de las veces te encuentras, es esa. Es que no tenemos datos. Entonces el argumento va más o menos así. ¿Y por qué no usan ustedes análisis de simulación Monte Carlo? Porque no tenemos datos. ¿Y por qué no tienen datos? Porque no los necesitamos, porque no hacemos simulación Monte Carlo. Entonces es tautológico, es un círculo vicioso del cual no sales. Entonces no tienes la obligación, la disciplina de que tus sistemas te lleven precisamente a escalar algo que se considera de todas maneras menor. Hay definitivamente un efecto amedrentador con la simulación Monte Carlo. Se piensa que es una metodología complicada, difícil. Tienes que contratar un actuario, tienes que contratar un matemático, un estadístico para que te desarrolle esos modelos. Y realmente a la larga uno se da cuenta que no hay tal dificultad al respecto de eso. El modelo que vamos a ver hoy es un modelo que está fundamentado, que yo no me lo inventé para hacer una cuantificación de los riesgos operacionales en una empresa o en un proyecto. Esto viene básicamente de la industria de los seguros. O sea, este es un modelo que tiene 250 años de haber sido desarrollado por la industria de seguros. Los grandes apellidos de la estadística, los Bernoulli, los Poisson, todos esos grandes apellidos matemáticos de la fundamentación de la teoría de probabilidad en el siglo XVII y XVIII son los que son responsables del desarrollo de estas técnicas matemáticas, ante las cuales muchas personas quedan amedrentadas, pero que a la larga, al final del día, no son tan difíciles. Lo que vamos a hacer aquí es fundamentalmente juntar una vez más los mismos dos elementos que vemos en una matriz de riesgos. Es decir, vemos por un lado la frecuencia, ojo que no dije probabilidad, dije frecuencia. Y frecuencia me refiero porque voy a admitir que los riesgos pueden presentarse más de una vez por año, con una unidad de tiempo mayor que simplemente se dan o no se dan. Y por el lado de impacto o severidad, también otra distribución que vamos a juntar. Entonces ya vimos estos ejemplos, errores de registro contable, derrumbes en túneles, derrames de combustibles, contaminación de materia prima, accidentes laborales de campo, resbalones de clientes en el supermercado, todos ejemplos de riesgos que se pueden presentar más de una vez. El hecho entonces de categorizarlos, ¿cómo hago con dos riesgos que se encuentran en la misma categoría y se dan más de una vez por año en promedio? No salen de su categoría porque son altamente probables, siempre van a estar ahí. Hay algo malo entonces con el diseño de eso. En este momento dejo mi presentación de PowerPoint y me voy a ir de una vez a un modelo en Excel. ¿Cómo se operacionaliza entonces la simulación Monte Carlo encima de un modelo que tenga? Piénsese que el punto de partida que tenemos es el mismo punto de partida que hay para un registro de riesgos. Es decir, imagínese que tenemos lo que se llama la lista de riesgos. Aquí estamos. Hay 20 riesgos en un proyecto. Imagínese que este es el proyecto de una construcción civil. ¿Ok? Entonces hay asuntos como condiciones del sitio desconocidas. Este, por cierto, ven que es un riesgo técnico, pero hay un riesgo logístico que es como este daños o robo de equipos y herramientas. Desastres naturales, pertenece a la categoría ambiental, así sucesivamente. Hay diferentes riesgos, 20 de ellos categorizados según diferentes niveles de clasificación. Hasta ahí bien, hasta ahí es lo mismo que tenemos una matriz. De hecho, en el mapa o matriz de riesgos veríamos una cosa así.
veríamos, por ejemplo, que hay 3 riesgos que son críticos porque tienen estos niveles. ¿De dónde viene esto? Esta clasificación de los 20 riesgos en diferentes categorías. Bueno, vendría, si yo tengo aquí este modelo en Excel y quiero, por ejemplo, mostrar aquí estas columnas. Vean que, por ejemplo, aquí hay 3 riesgos que son rojos. Desastres naturales, es muy posible y crítico. Por lo tanto, es un 4 por un 5. 4 por un 5, ¿qué? Manzanas, empanadas, arepas, tortillas. 4 por 5, ¿qué? Unidades de dolor. Realmente ese 4 por 5 no significa nada. Cualquiera de las personas que ven acá, es que los métodos que nosotros usamos son semi-cuantitativos. Semi-cuantitativos, nada. O sea, usted le pudo haber puesto cualquier tipo de denominación que el número en sí no te está dando ninguna información de toma de decisiones. Entonces, cuando yo le cambio a este riesgo y le pongo que no es muy posible, sino que lo pongo en posible, y le cambio de crítico y lo pongo, digamos, a moderado, pues ese rojo dejó de ser un rojo y ahora es un naranja. Eso quiere decir que en el mapa de calor ya desapareció de esta lista que tenemos y pasó precisamente, probablemente a este que tenemos acá. Y desastres naturales, véanlo, pues pasó a esta categoría. Regresémoslo a donde lo tenemos. Entonces lo volvemos a poner desastres naturales era muy posible y lo ponemos en significativo. ¿Ven el problema? El problema es como que muy posible. ¿Y qué pasa si hay más de un desastre natural en el año? ¿O qué pasa si hay más de un problema comunitario? Es muy difícil tratarlo de encajar aquí porque la columna de probabilidad me fuerza a que los riesgos tengan que estar encajados en algo que el evento se da o no se da. Es decir, que los eventos son binarios. Aparte del hecho de asignarle puntos que no significan nada y que son evidentemente ambiguos. ¿Cuál es la alternativa? Bueno, armamos una tabla con una columna de frecuencias y una columna de severidad. Esos son los 2 elementos básicos con que armamos entonces un modelo de simulación Monte Carlo. Una pregunta. ¿Quiénes de ustedes utilizan común y frecuentemente herramientas de simulación de Monte Carlo? Ok. ¿Quiénes de ustedes utilizan, y por favor que no les dé vergüenza en este momento, utilizan matrices o mapas de calor? Por aquí alguna. Ok, gracias. Uno levantó la mano y ya otros 2 se animaron a hacer. El asunto que al respecto que tenemos esto, vean cómo armamos el asunto. Tenemos un riesgo acá, sí, condiciones del sitio desconocidas, que ese riesgo podríamos decir que sí es binario. Eso es fácil, porque o las condiciones del sitio son desconocidas o son conocidas. Entonces, ahí sí hay binariedad, ahí sí se da o no se da. El ingeniero a cargo de esto, vamos a ponerlo de esta manera, voy a abrir acá alguna categoría para que se vea un poco más, un par de columnas que tengo aquí momentáneamente ocultas. Vea, por ejemplo, la categorización de este riesgo acá. Condiciones del sitio desconocidas. El descubrimiento de una condición desconocida tiene el potencial de aumentar en gran medida los costos de construcción. Y ahí sigue leyendo. Ese es el detalle del proyecto. Esto es importante porque es lo que me permite a mí cuantificar eventualmente este riesgo. Un gerente de proyecto experimentado ha comentado, en proyectos similares en la misma región, mi experiencia me dice que en 1 de cada 4 proyectos las condiciones reales del terreno terminan siendo diferentes a las reportadas por los estudios técnicos subterráneos. Esta es la cita del experto. Es muy difícil estimar un punto central de impacto si este evento ocurriera. Cualquier cifra de 400 a 800 puede tener la misma probabilidad de ocurrir. Esa es la información que yo he recabado para intentar cuantificar algo que en este momento en mi mapa de calor simplemente se ha posicionado acá con una línea posible y menor. Entonces, posible y menor, según esta categorización, me lleva a este riesgo para que sea un riesgo moderado y de color amarillo, porque es un 3x2. Eso es lo que, insisto, me habla a mí las categorías que hago con un mapa de calor de manera alternativa. Esto no lo voy a usar, lo voy a hacer. Entonces, ¿qué hago yo con este riesgo? Bueno, este sí es binario, puede presentarse o no,
Entonces, este riesgo lo voy a trabajar, déjenme cerrar estas dos columnas. Este riesgo lo trabajo con una distribución que tiene un 25% de probabilidad de ocurrencia. ¿Por qué? Porque en uno de cada 4 ejemplos podría darse, como leíamos, el evento. Entonces, este riesgo lo podemos esencialmente articular. Voy a encender aquí los gráficos para verlo con esta distribución de probabilidad. Ok, ¿de dónde proviene ese gráfico? Ese gráfico aparece como un comentario de la celda. Eso es lo que provee esta cinta. Esta cinta que ustedes ven acá, básicamente el Easy Risk Quantum, es una herramienta que permite hacer simulación de Monte Carlo, es decir, este tipo de metodologías encima de tu Excel. Esto parece mucho, probablemente algunos de ustedes conozcan al Risk, al At-Risk. Yo trabajé con la empresa de At-Risk, Palisade, por 17 años. Eso fue lo que me llegó a tener el feliz encuentro en algún momento hace ya bastantes años con la ACE, porque yo venía a eventos acá con el patrocinio de @risk para dar cursos de estas mismas metodologías con el software @risk. Se vino, no sé si aquí les pasó, pero en mi país pasó algo que se llama una pandemia. Y entonces, después de la pandemia, yo me quedé sin trabajo y digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y bueno, el proyecto que hicimos fue desarrollemos un simulador de Monte Carlo que no cobren $2,500 por año por licencia, que eso es lo que cuesta una licencia de este tipo para Excel, sino que se cobra mucho más barato y que tiene inclusive una versión libre, una versión gratuita perpetua. Porque la consigna que tenemos ahorita con estas herramientas es que esto se popularice, se democratice, que nuestros países en Latinoamérica tengan acceso a este tipo de herramientas para poder montar sus mismos modelos cuantitativos y que final y en algún momento en el futuro eventualmente nos olvidemos de esa nefasta herramienta de las matrices de riesgo. Antes de continuar, déjeme decirle que hace unos 3 meses terminé de darle un curso a al departamento de riesgo, departamento de riesgo no, departamento de proyectos de una empresa Big Four en Colombia. Y la gerente de esta empresa consultora de riesgos en proyectos, yo le pregunté, ¿qué te pareció el curso? Y la respuesta de ella realmente me sorprendió mucho. Ella me dijo, mira, Fernando, ahora yo me entero, después de haber llevado el curso donde enseñamos estas metodologías, ahora yo me doy cuenta por qué en muchos proyectos a los de riesgos, no le, y voy a usar un término que usan en Colombia, no sé cuál sería su sinónimo en Perú, no les paramos bola. ¿No? En mi país diríamos no les damos pelota. En términos generales podría decirse no les damos importancia, los minimizamos, o sea, toda la gestión de riesgos. ¿Cómo dirían ustedes eso en peruano para aprender? No le damos importancia, no, paramos bola también. Bueno, entonces sí se entiende bien. Muy triste que entonces a los de riesgos no se les pare bola. Me suena muy feo, pero bueno. Básicamente por el hecho de que no usamos este tipo de herramientas cuantitativas. Ok, esos son riesgos fáciles porque se dan o no se dan. Es decir, yo simplemente valoro una probabilidad de acuerdo a un parámetro que hay acá. Se empieza a complicar un poquito más, por ejemplo, este riesgo. Veas el riesgo 3, daños o robo de equipos y herramientas. Por su propia naturaleza, ese no es un riesgo binario. ¿Por qué? Porque pueden darse más de un daño o robo por año. ¿Ok? Dependiendo de las condiciones. En este caso, por ejemplo, está definido por un experto que en promedio hay 4 robos o daños de herramientas por año. Con ese promedio es todo lo que yo necesito saber para construir una distribución de probabilidad, que en este caso se llama una Poisson, que se vería así. Vean lo que pasa cada vez que yo doy F9. Cada vez que doy F9 estoy generando un número aleatorio sobre esa celda. Ahora es un 4, ahora un 5, ahora un 6, ahora cambia. Esa es la naturaleza de un proceso de simulación Monte Carlo. Generar números aleatorios obedeciendo reglas de distribución de probabilidad. Eso lo hacemos para los 20 riesgos que tenemos acá usando diferentes distribuciones. Algunas son binomiales, otras son Bernoullis, otras son enteras uniformes, otras son Poisson y así sucesivamente.
Y con eso resolvemos la mitad de la ecuación, que es la parte de frecuencia. ¿Cuántas veces por año se presenta un evento? Si usted ve acá, insisto, y aquí voy a apagar temporalmente mi gráfico para que, perdón, para que no me siga apareciendo este gráfico acá, lo inhabilito. Entonces, cada F9 yo genero una suma diferente de eventos que hay acá. Algo parecido hacemos del lado de la severidad. Entonces, ¿qué podemos hacer en severidad? Bueno, por ejemplo, hay una buena práctica que me dice, si usted no tiene datos, váyase donde su experto y pregúntele cuál va a ser el impacto o severidad de un diseño incompleto y alcance mal definido. En vez de decir, ese es un riesgo grande, o eso es un riesgo intermedio. No le dé una categorización lingüística. Dígame cuál va a ser el valor mínimo, el valor más probable y el valor máximo. Y con esos tres valores vamos a poder construir sobre esa celda, por ejemplo, en este caso, una distribución de probabilidad triangular que se va a ver así. Cada vez que yo me posicione sobre esa celda, voy a ver un triángulo que si le hago F9 muchas veces, estará cambiando de valor, generando números aleatorios a lo largo de esa curva de distribución de probabilidad. Esa es una PERT. El próximo riesgo perdón, esa es una triangular, esta es una PERT, que es como más redondeada, pero tiene el mismo principio. Usa un valor mínimo, un valor más probable y un valor máximo. Y ahí siguen habiendo otras distribuciones que se pueden hacer. Entonces, ¿para qué sirve toda esta estructura? Ya la tengo armada, ya sé que funciona de esta manera, que cada vez que yo le doy F9, genero básicamente un escenario de cuántas veces sucede cada uno de mis 20 eventos y cuánto me cuesta cada uno de sus eventos. ¿Ok? Eso yo, digamos, en la variable salidas, esta celda que tengo acá, esta celda suma todos mis riesgos. Entonces, vea lo que pasa acá. Si yo sumo mis 20 riesgos, cada uno de ellos interactuando en frecuencia y severidad, cada vez que yo doy F9, esencialmente estoy generando 40 números aleatorios donde cada uno de ellos sigue reglas estadísticas distintas o reglas de probabilidad. Ahí mis riesgos sumaron 12,000, aquí 14,000, aquí 12,000, aquí 14, aquí 12, aquí 16, etcétera. Cada vez que yo haga eso, estoy generando un escenario. Entonces llega un gerente y me va a preguntar, bueno, Fernando, ¿cuál es el escenario que se va a dar? Yo no sé cuál es el que se va a dar, porque esta no es una herramienta para predecir el futuro. Esta es una herramienta para que usted tenga 5,000 de esos escenarios generados, yo recolecto esos 5,000 escenarios y voy a obtener entonces una curva de probabilidad desde dónde a dónde se van a encontrar mis riesgos. ¿Ok? No para predecir. Hace muchos años, cuando yo empecé con esto, fui a dar una charla en un país latinoamericano, en una empresa de petróleo. Eh, Eran 20 ingenieros petroleros. El chico de la última fila levantó la mano al final y preguntó, Fernando, dígame una cosa. Necesitamos que usted nos diga cuál va a ser el precio del crudo de petróleo de aquí a 5 años. Yo me quedo viendo y le digo, ¿cómo respondo? ¿Cómo respondo esa pregunta? ¿Cuál es el precio del crudo de aquí a 5 años? Y me quedo viendo y le digo yo, mire, si yo supiera cuál es el precio del crudo de aquí a 5 años, no me tengo que ganar la vida dando cursos de análisis de riesgos. Porque entonces voy y vendo todo y compro futuros y opciones en los mercados en Houston y me vuelvo millonario. Eso es una mala comprensión y uso esta anécdota como ejemplo sobre una mala comprensión de para qué se usan estos instrumentos. Mientras cuento un par de historias al respecto, voy a generar unas 10,000 iteraciones. O sea, en este momento el proceso empieza a simular. Esto es el corazón del proceso. El software está generando acá y veo que va a demorarse mucho, así que más bien voy a abortar esto. Sí, porque si no se va a demorar 5 minutos y no quiero estar aquí 5 minutos esperando que termine la simulación. Mejor cierro esto y simplemente lo vuelvo a abrir para quedarme porque ya tengo una simulación previa simulada con las 10,000 iteraciones. 10,000 escenarios que se están generando y que han quedado, digámoslo así, han quedado almacenados en una tabla de datos. Vean que en esta tabla de datos tengo, si me voy al final, 10,000 filas, donde registré para el riesgo total, el técnico, el logístico, la mitad, todas las categorías de riesgo, registré
los 10.000 escenarios posibles que puedo tener de una curva. Y ahora, habiendo terminado la simulación, entro realmente a la parte importante. Aquí, digamos, en la variable salidas, esta celda de acá, esta celda, contiene 10.000 iteraciones. Yo ya no la interpreto con el valor. No me interesa que eso tenga un valor de 14.000, porque en el próximo escenario son 15, y en el próximo 12, y en el próximo 19. A mí me interesa haber hecho eso 10.000 veces y decirle al software, resúmame esos 10.000 escenarios en una sola representación gráfica. Y eso se llama un histograma. Y ese histograma te dice, mira, todos tus riesgos de los 10.000 escenarios que hicimos, que por cierto, aquí quedó registrado en 4 minutos 36 segundos, el escenario mínimo fue de 5.600. O sea, puedes gastar casi que nada en riesgos, pero podrías llegar a gastar 30.800. En promedio, te vas a gastar $15.937 en promedio. De aquí, de este gráfico, es donde salen precisamente los niveles de contingencia que se nos piden en proyectos. Porque si a usted le piden una contingencia probabilística, lo primero que uno tiene que preguntar es, bueno, ¿con qué porcentaje de confianza, con qué nivel de confianza quiere presentarles? Es, por ejemplo, típico en algunas industrias usar el percentil 80 como punto de referencia. Entonces yo simplemente fijo acá y ya lo tengo acá, este es el percentil 80, pongamos el otro en el percentil 95, no tengo que volver a simular, simplemente vuelvo a ver el histograma, habiendo puesto los dos delimitadores en el percentil 80 y el percentil 95, respectivamente en 18.560 y 21.514. Entonces yo ya tengo la información para decirle al dueño del proyecto, mire, este proyecto en promedio le va a costar a usted en riesgos unos 15.900. Pero ese es el promedio, porque podría salir tan bajo como en 5.000 y tan alto como en 30.000. Entonces le va a decir a usted el dueño del proyecto, bueno, yo le voy a dar a usted una bolsa para que usted gaste hasta con un 80% de confianza por encima del gasto esperado promedio en esto. Y la contingencia probabilística pues va a ser muy fácil, va a ser la diferencia de 15.900 a el percentil 80, porque lo estoy fijando en un 80% confianza. Esta diferencia pues básicamente van a ser 2.600 dólares. $2.600, que es la diferencia de este percentil 80 a esta media, es el tamaño de la contingencia donde yo me puedo garantizar que tengo un 80% probabilidad que lo voy a cumplir. Ahora, si el dueño del proyecto fuera muchísimo más generoso y me deja estar en un percentil 95, yo le voy a decir, bueno, la contingencia, los costos totales de su proyecto le van a costar 21.500. Pero eso sí, yo le voy a decir a usted que usted tiene un 95% certeza que esos 21.500 le alcanzan para cubrir sus costos de proyecto. ¿Hay alguna pregunta o algún comentario mientras vamos avanzando sobre esto? Sí. ¿Esto funciona para qué periodo de tiempo? ¿O un año? ¿Eso se puede... Claro, claro. Eso es una muy buena pregunta. Yo hice este modelo, digamos que está categorizado para riesgos anuales. O sea, uno tiene que armar el contexto y decir, pienso en el año. Por ejemplo, cuando uno responde la pregunta, quiebra de subcontratistas. Este es un buen ejemplo. Riesgo quinto. Esto lo estoy viendo con una binomial para frecuencia. Yo tengo 30 subcontratistas y la probabilidad de que un subcontratista quiebre en un año es del 5%. Entonces, tienes que marcarlo de alguna manera. La convención es hacerlo en términos anuales. Hay otra convención que he visto en otros modelos, que es hacerlo por la longitud del proyecto. Entonces, si ese es un proyecto multianual, tú podrías decir, bueno, yo pienso que voy a tener 30 subcontratistas y que hay un 5% de probabilidad que durante el proyecto cualquiera de esos 30 va a quebrar. Pero es súper importante desde el principio verlo. Yo prefiero hacerlo por año porque así la contingencia no es para el proyecto, sino que es por año. Y muchas veces por efectos contables podría ser favorable hacerlo por proyecto, por año. Pero obviamente hay otras metodologías al respecto. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Uy.
¿Cuál parámetro 2? Ah, ok, ya. Es más bien en esta. ¿El parámetro 2 de la distribución de frecuencia o el parámetro 2 de la distribución de probabilidad? ¿Cuál? Columna H. Hay distribuciones que ocupan dos parámetros y hay distribuciones que solo ocupan un parámetro. Por ejemplo, un riesgo binario como un Bernoulli ocupa solo un parámetro, es decir, solamente la probabilidad. Esa Bernoulli, si la vemos acá, veamos el gráfico, solo ocupa saber que hay un 25% de que el evento suceda o no. Binario. Ve cómo se va a ver. Ve cómo se ve el gráfico. Solo hay dos opciones. Pero hay distribuciones que ocupan más de un parámetro. Por ejemplo, la distribución binomial, que la vimos aquí en el caso de quiebras subcontratistas, necesita dos parámetros. El primer parámetro es el N. El N es cuántos elementos están sujetos a riesgo, en este caso subcontratistas, pero pueden ser empleados, pueden ser túneles, pueden ser equipos, etcétera. Hay 30 subcontratistas, cada uno de ellos tiene un 5% de probabilidad de entrar en quiebra o en bancarrota. Por lo tanto, su binomial se ve así. ¿Qué me dice ese gráfico? Que si usted tiene 30 subcontratistas y cada uno de ellos tiene un 5% de probabilidad de entrar en quiebra, entonces yo le puedo decir que teóricamente hay como un 20% de probabilidad que ninguno entre en quiebra, cero. Hay como un 34% de probabilidad que exactamente uno entre en quiebra y así sucesivamente. Si yo le doy F9 muchas veces a esto, me voy a encontrar que a la larga este gráfico. A la larga, el 34% de las veces aquí va a salir un 2. Y a la larga, como en el 26% de las veces va a salir un 2. El 1 va a salir como en el 34% de las veces. Y así sucesivamente. Eso me lo define la distribución. Por ejemplo, hay una distribución como la Poisson que solo requiere un parámetro, que es la media. Entonces, vea, por ejemplo, cómo se ve esta posición. Vea, por ejemplo, este riesgo. El riesgo se llama riesgos de seguridad que causan accidentes y lesiones. Tú llevas un listado en tu proyecto o en la empresa, donde en un proyecto de esta dimensión existen en promedio, 3 eventos por año. Usas ese promedio y te lo llevas aquí como tu parámetro único. ¿Por qué? Porque la Poisson con solo un parámetro es tan poderosa esa distribución que se arma solita. Mientras que una binomial, que a la larga una binomial es una sumatoria de Bernoullis, necesitas dos parámetros. Entonces depende de la distribución. Hay otra distribución como la entera uniforme. Aquí hay un caso. La entera uniforme requiere un valor mínimo como primer parámetro y un valor máximo como segundo parámetro. Con 1 y 4 como dos parámetros, yo armo una distribución entera uniforme que se ve así. Esta distribución se le conoce, por cierto, como la distribución de máxima incertidumbre. En español podríamos traducirla como la distribución de ni P idea. Cuando usted no tiene ni idea de por dónde anda un riesgo y nadie se quiere comprometer, nadie quiere decir, sí, eso va a andar entre 2 y 3, y cualquier cosa en el centro se puede dar o en los extremos, esa es la distribución que usted debería usar. Es una distribución irresponsable. Cuando yo veo un proyecto que tiene muchas uniformes, es porque hay gente que no se quiere comprometer. Es porque puede suceder cualquier cosa con una máxima incertidumbre. ¿Alguna otra pregunta? Bien, vamos a los resultados. Ya vimos, digamos, el primer resultado parcial, que fue la comprensión de mi riesgo total en el histograma. Yo aquí leo toda esa información que estoy diciendo. Veo los rangos, veo los percentiles, armo las contingencias, negocio las contingencias. Por cierto, como yo también saqué categorías para el riesgo técnico, igual me posiciono sobre el riesgo técnico y podría irme sobre el gerente de riesgo técnico y ver cómo se comportan sus riesgos o cómo se ve el riesgo logístico. Cada uno de ellos puede verse también por aparte o inclusive los puedo juntar. Quiero ver el técnico, el logístico, el ambiental, el relacionado con la gestión, el financiero y el sociopolítico. Y esos riesgos los puedo ver de una
en esta expresión de curvas S. Esta curva S es diferente a la curva S que vemos típicamente en gestión de proyectos. Tiene la misma forma y todo, pero esto es una curva S donde lo que vemos en el eje vertical es probabilidad acumulada. Entonces, es una lectura ligeramente diferente. Ok, muy importante. Usted se viene acá y para mí esta es la parte más importante de este análisis de riesgos. Y la pregunta que hay que responder es, ¿cuál de esos 20 riesgos es el más importante? ¿Cuál de ellos yo tengo que dedicar? Necesidades infinitas, recursos limitados. ¿A dónde debo invertir mis recursos? Hay un gráfico que es este, que a este gráfico lo hemos denominado como el gráfico de horizonte de riesgos. Vean que este gráfico que tenemos aquí lo que hace es que jerarquiza, después de haber corrido una simulación, los 20 riesgos y me los jerarquiza, digamos, jerarquicémoslo aquí por la media, valor medio. Entonces, por el valor medio, yo me doy cuenta acá cuáles, de hecho, los que están en color salmón son los 4 principales. El 1, el 2, el 3, 4 y 5, los 5 principales. Es más, yo no tengo que ponerlos en esta tabla, o sea, con solo ver, pues esto está acá. Yo presento eso delante de un tomador de decisiones y está clarito cuáles son los riesgos principales, las burbujas mayores. Veamos a ver qué dicen los ejes. Eje inferior. Eje inferior me está indicando la magnitud en dinero por evento, el impacto, la severidad. El eje superior, la frecuencia media. ¿Qué me está diciendo esto? ¿Cuántas veces por unidad de tiempo por año sucede el evento? El tamaño de la burbuja, la magnitud completa. El costo total en que me va a salir este riesgo. Yo veo este panorama, este horizonte, y me doy cuenta que estos son los 4 riesgos principales que yo quiero mitigar en la media. Igual yo podría verlo, digamos, en el percentil 80. Si yo estoy haciendo, digamos, mis contingencias a nivel del percentil 80, yo lo podría, digamos, ver acá. Por supuesto. Ahora, ahí es un poco más grande el desafío. Y el desafío va por lo siguiente. ¿Por qué no hacemos toda la ruta crítica, todo el CPM? ¿Por qué no lo hacemos en Excel? Sino que lo hacemos o en Project o en Primavera o en otro software. La razón es que la gestión de un proyecto en sus rutas paralelas y todas las tecnicalidades que significa el manejo de un Primavera, de un PERT, tienen muchísimas tecnicalidades que el mismo Excel por sí mismo no funciona. El paralelismo, las reglas que tienes para el fin de una tarea y el comienzo de las que siguen. Entonces, hay software como este, como por ejemplo el AdRisk, que yo trabajé por muchos años, que sí tiene una interfaz Excel, @risk y Project. ¿Ok? Entonces, el Excel maneja los riesgos, @risk, perdón, el Excel maneja el modelo, pero como no lo maneja de manera natural, se lo manda a Project. A nivel de cada iteración, de las 10.000 iteraciones, se lo manda a Project. Project trabaja todas sus reglas, sus paralelismos, sus rutas críticas, sus reglas con respecto a fin de tareas y comienzo de actividades, sus recursos, se lo devuelve a Excel, se simula la próxima simulación y se vuelve a repetir el trabajo. Entonces, @risk tiene esa solución. Por un par de años yo trabajé con Safran Risk. De hecho, yo sigo siendo consultor para Safran. Safran hace lo mismo. Safran Risk tiene una licencia que te ve las 2 dimensiones de un proyecto simultáneamente con esto. Y Safran Risk también tiene la ventaja que se pega directamente a Primavera. Entonces, en vez de comprar licencias de Primavera, tú te pegas aquí, te pegas al Safran Risk. Safran Risk interpreta todo esto y te maneja la bidimensionalidad del proyecto, el costo y la duración. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Con gusto. Para mí, como les digo, este es el gráfico como más importante que yo reconozco. Mi consigna en el largo plazo es que este gráfico
eventualmente termine sepultando a las matrices del riesgo. Si usted se da cuenta, son más o menos las mismas dimensiones. En el eje Y, el eje vertical, es la frecuencia por año. Recuérdese que ya no hablamos de probabilidad. En las matrices de riesgos hablamos de muy probable, poco probable, pero ya vimos el problema que tiene esa categorización, que es una categorización binaria. Aquí ya no estamos hablando de probabilidad, aquí estamos hablando de veces por año, es decir, frecuencia. Eje X, magnitud del impacto individual. Tamaño de la burbuja, el efecto convolutivo. Hacemos el ejemplo para explicar, que es ahí donde me quedé. El riesgo, que claramente aquí es mayor a nivel del percentil 90, del percentil 80, pues vamos a bajar a la media. Las interpretaciones en la media son más sencillas. El riesgo de mayor magnitud que tenemos aquí en la media es este, claramente. Este es un riesgo que cada vez que se presenta en promedio te cuesta 1.250. Eso lo veo, lo estoy viendo, probablemente desde allá atrás no lo vean, pero aquí dice en esa etiquetita 1.250 es el eje X. Sucede en promedio 2.5 veces por año. Por tanto, el efecto fusionado de impacto y frecuencia me da un efecto de costo total de 3.124. De hecho, ese 3.124 es el que debería estar de manera conjunta acá. Es este que tenemos acá, es el riesgo principal. Vea, por ejemplo, este otro riesgo. Este riesgo verde tiene un impacto individual que anda por ahí de 499, pero tiene una frecuencia de unas 6 veces por año. El impacto total va a andar por 2.980. Ese claramente es mi segundo riesgo mayor. Es este. El tamaño de la burbuja es el efecto completo. O sea, yo quisiera ver a tomadores de decisiones de proyectos o tomadores de decisiones empresariales que en vez de que les presenten las benditas matrices de riesgo, los rojos y verdes y amarillos, les presentaran ese panorama de riesgos. Y con solo verlo, porque, a ver, eso es lo que la gente que defiende las matrices de riesgo dice, es que eso es muy sencillo, yo de una vez veo todos los riesgos. Sí, los ves, pero con todas las desventajas que tiene esto. Aquí ves toda la dimensionalidad cuantitativa de los riesgos. Con solo ver el tamaño de la burbuja, yo ya sé cuáles riesgos dedicarle. No sé si hay alguna pregunta, esto es lo que yo quería mostrarles. Sí. Sí es equivalente al tornado. De hecho, yo lo desarrollé precisamente pensando en contraposición al tornado, después de largas noches de pensar al respecto. Yo me podría posicionar sobre esta celda y sacar este tornado, que se vería así. Ese tornado rankea todos los riesgos y me da para cada uno de ellos el coeficiente de correlación que hay del riesgo total, perdón, de cada uno de los riesgos individuales respecto al riesgo total. ¿Cuál es el problema que tiene este tornado? Explicarlo. O sea, ahí queda muy fácil. Es súper fácil que la gente se dé cuenta cuál es el riesgo principal. Es este grande. El problema es la interpretación del punto 62, porque el punto 62 es un coeficiente de correlación. A ver, explíqueme un coeficiente de correlación. Es difícil. A ver, la explicación del coeficiente de correlación es el grado en que los puntos se mueven a lo largo de la curva en una relación lineal de un variable contra la otra. Entonces la gente dice, punto 62. ¿Quiere decir que el 62% de mis riesgos está involucrado acá? No. Quiere decir que si yo muevo mi riesgo de desastres naturales y lo multiplico por 0.62, obtengo el valor de magnitud. Tampoco. Quiere decir que si sumo todos estos me dan 100%. Tampoco. No es ninguna de esas interpretaciones. Pero viera lo que es explicarle a una junta directiva un coeficiente de correlación. Entonces, queriendo evitar esa pugna, que es estadísticamente muy robusta, pero difícil de interpretar, fue de donde sale pues la generación de este gráfico alternativo, que ese gráfico alternativo muestra la misma información, pero de una manera que transporta muchísimo más información que la que da un coeficiente de correlación en el tornado.
¿Alguna otra pregunta? Caballero. Gracias, sí. Hay mucha bibliografía. Yo lo que hago en esta pregunta la estaba esperando, en el 90% de los casos la hace. Y ahí utilizaría así una Bernoulli. Yo tengo un canal que se llama Riesgos Cuantitativos en español. También tengo uno en inglés, pero bueno, digamos que es el perrito que tengo mejor alimentado en este momento, a pesar de que el otro tiene más videos. Lo mantengo más activo. Vean que ya tenemos 245 videos. ¿Okay? Yo paso publicando estos literalmente todos los días. Hoy publiqué, por ejemplo, en mi LinkedIn al respecto de esto. Aquí, para responder concretamente tu pregunta, hay un playlist que se llama Selección de Distribuciones. Uy, perdón. Selección de distribuciones es un playlist que tiene como 30 y tantos diferentes videos que te hablan de una a una todas las distribuciones importantes y también te dan una secuencia de cómo ir escogiendo una distribución. Por ejemplo, la primera pregunta que uno tiene que responder es, ¿uso distribuciones discretas o continuas? La segunda, ¿tengo datos o no tengo datos? Si no tengo datos, ¿cuáles utilizo? Si sí tengo datos, ¿qué metodologías utilizo? Y ahí voy con esos 30 y tantos videos explicando toda esa metodología. Entonces, más que libros, yo me remito al mismo material que tenemos, pues, 20 años de estar desarrollando al respecto de eso. Yo les agradezco el tiempo y la paciencia de venir acá y podernos escuchar. Caballero, buenas noches. Aquí, en Perú. Claro, sí, ya, ya, sí, claro. Ahorita les cuento el final porque es una buena manera de terminar la conferencia. Es bastante interesante, creo que estás desarrollando un trabajo bastante bueno. Te agradezco la Gracias a ustedes. habilidad y la entretenido, pero sí, solamente un comentario. Ha habido en estos 10 años análisis de importancia que se tiene ahora, ¿no? Claro, y vean lo que hicimos nosotros al respecto de eso. Esto voy a quitarlo. Precisamente hicimos el modelo para Qatar, usando en este caso, en aquel tiempo usamos el arroba risk. Le voy a contar la historia completa. En el 2014, ¿dónde fue el mundial en el 2014? En Brasil. ¿Quién ganó el mundial? Alemania. En ese momento yo hice el modelo, tuve inclusive el honor, trabajaba con Palisade. Palisade en ese momento tenía una muy buena agencia publicitaria y me publicaron mi artículo de este research en el Wall Street Journal. Entonces yo tengo un artículo donde me menciona, lo cual es un gran honor, habiendo mostrado un modelo en donde pronosticamos usando simulación Monte Carlo quién va a ganar el mundial. No, perdón, no quién va a ganar el mundial. ¿Cuál es el equipo que tiene más probabilidades de ganar el mundial? Que es diferente. Y pronosticamos que era Alemania. Y Alemania ganó. Entonces la pegué. ¿Qué creen que sucedió inmediatamente después? Cuando yo le dije a todo el mundo, salí en Wall Street Journal y la pegué. Todo el mundo me preguntaba, Fernando, ¿y por qué no apostaste? Todo el mundo me dijo, ¿por qué no apostaste? Y me quedé yo con esa idea por 4 años. 4 años.
Entonces, ¿qué sigue después? 2018. ¿Dónde fue el Mundial en 2018? En Rusia. ¿Quién lo ganó? Francia. Fernando Hernández se va de vuelta con su modelo y apuesta. Y le aposté a Brasil y perdí. Y eso no se lo cuenten a nadie, menos a mi esposa. De verdad, ella no sabe. Cuidado, alguien le cuenta. $5,000 perdí. Nunca, nunca en la vida había apostado. Tenía ese ahorrito por ahí. Y yo creo en mi modelo. Todo el mundo me ha dicho, construyeron por 4 años mi confiabilidad como pronosticador de riesgos. Apueste, $5,000 perdidos en el partido contra Bélgica, 2-1, goles de Lukaku. Hasta ahí llegamos, el chapa de Neymar que no pudo poner una sola bola. 2022, vuelvo a hacer este modelo. ¿Qué dice el modelo? Gana Argentina. La pegué. Entonces voy 2 de 3. Ya no vuelvo a apostar. Muchas gracias.